Es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Bienvenido a mi devocional en esta mañana, que el Señor les bendiga. Un abrazo a cada uno de la familia. Esperamos que el Señor esté dando victoria en cada una de las peticiones que hemos tenido, la respuesta que el Señor nos ha dado a nuestras oraciones. Le instamos a seguir orando por aquellos que están enfermos. Estamos orando por Felipe y por Ricardo, son de Vallenar y de Santiago respectivamente, y hemos recibido también una solicitud de MBN El Salvador por el hermano Jorge Bazán, que está hospitalizado en este momento, diagnosticado con COVID. Así que esperamos en el Señor, ¿cierto?, que todo esto sea solamente un proceso que pasar. Dicho esto, entonces vamos a leer el Salmo 48, donde va a estar ahora nuestra atención. Vamos a revisar este salmo, que es un salmo muy hermoso, con mucho alabanza, refugio, y demuestra lo que el Señor ha sido en nuestras vidas. Lo que David hace en estos salmos es reflejar, ¿cierto?, su ser interior, y con el gozo, con la alegría o la pena o la angustia, con lo que tenga, él habla con el Señor. Bueno, este es un cántico, ¿cierto? Dice aquí un cántico, salmo de los hijos de Coré. Abra su Biblia ahí en el Salmo 48 y vamos a comenzar a leer. Grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Selah. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tu juicio. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a las generaciones venideras. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Que el Señor añada su bendición a su palabra en esta mañana. Les invito a que tengamos un momento de oración para pedir la dirección del Espíritu Santo para esta palabra de hoy. Amado Jesús, estamos delante de su presencia. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Padre amado. Pedimos que usted, Señor, perdone todas nuestras faltas, Señor, y nos haga dignos, Señor, para presentarnos ante usted, Padre Santo. Gracias por aquellos que están escuchando, aquellos que se proponen, Señor, también abrir su corazón a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Este salmo, como habíamos comenzado, ¿cierto?, compuesto por los hijos de Coré, donde manifiestan también la poderosa, lo grande que es Jehová, lo poderoso que es, y refleja todo lo que es conforme, digamos, a darle honor a nuestro Dios. Comienza este versículo con "Desde grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado".
obviamente, ¿cierto? Siempre es digno de ser alabado. Se merece la honra, se merece la gloria por todo lo que hay. Aquí se refiere también a la provincia de Jerusalén, ahí es donde está la tierra de el monte de Sión, donde Jehová escogió ese lugar para vivir. Entonces va reflejando en cada versículo expresiones que van también, como en el versículo de ayer, a entregar palabras de victoria al Señor. Leamos el versículo del 1 al 3 que dice: grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Si ustedes se dan cuenta, acá está hablando de la ciudad de nuestro Dios, está hablando de su monte santo, está reflejando la hermosa provincia de la famosa tierra donde está el monte de Sión. En el Salmo 132, capítulo 13, dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Para quienes hayan preguntado alguna vez, bueno, ¿por qué Jerusalén, Israel, es el pueblo de Dios? Es simplemente porque Dios, ¿cierto?, los ha elegido. Ahora no nos preguntemos por qué los eligió a ellos y no eligió a otros. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle. El tema está que Él eligió ese lugar y a ese pueblo. Ahora, Jerusalén era una fortaleza, era una protección para el pueblo de Dios. Prácticamente se podían refugiar ahí. Él deseaba que en ese lugar se encuentren seguros bajo su cuidado y bajo su protección. También deseaba él que fuera un castillo donde se diera la gloria a Dios. El Señor deseaba, queridos, llevarnos también al lugar más alto, Sión, que es la ciudad de Sión. Él desea llevarnos a usted y a mí a la gran ciudad celestial, a la Sión celestial, a la nueva Jerusalén, en donde dice que moraremos con Él por la eternidad. Aquí en 2 de Crónicas, capítulo 1, verso 4, la palabra del Señor dice: pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Yarim al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Bien, la traducción judía dice que esta tienda estaba ubicada en el lugar que actualmente se conoce como el Monte de Sión. El Monte de Sión, hoy apartado, ¿cierto?, de la ciudad de Jerusalén, pero está como complementada en sí. Usted puede verla también ahí, buscarla, y muestra un hermoso lugar actualmente en este momento. Y ahí se hacen muchas visitas al pueblo de Israel, donde muestran el Monte de Sión, muestran Jerusalén desde la historia. Entonces, muy interesante. Nosotros tenemos pendiente un viaje a Israel que no se ha concretado, pero esperamos, digamos, que pasado esto, ya el próximo año tal vez podamos hacer ese programa y visitar todos estos lugares donde está el Monte de Sión, donde está Jerusalén, donde está la tumba del rey David y todas estas cosas que están en este contexto. Vamos a leer otra traducción, aparte de la Reina Valera del 60, y que dice: el Señor es grande, nuestro Dios es digno de alabanza en su ciudad y en su santo monte. Qué hermosa altura la del monte Sión. Allí en el extremo del norte es la alegría de toda la tierra, es la ciudad del gran rey. Dios está en los palacios de Jerusalén. Dios se ha dado a conocer como un refugio seguro. Cuando está hablando aquí que
que es la ciudad del gran rey, ¿cierto? Ese gran rey precisamente no es David al que se refiere el Salmo, sino se refiere al Rey de Reyes, Señor de Señores. Este es prácticamente como un salmo mesiánico que lleva a entender al escritor, ni siquiera se imagina que se está refiriendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, cuando dice Monte Sión, significa literalmente el Monte de Sión. Y cuando habla sobre la ciudad de Dios, en el Monte Santo, se está refiriendo a la ciudad, a Jerusalén. Bueno, ambas estaban muy pegaditas las dos, ¿cierto? Era un lugar alto, era un lugar de refugio, donde podían ellos estar ahí y mirar desde arriba, como lo hemos tocado otras veces, mirar de arriba si venía algún enemigo. Pero esa ciudad estaba y está, ¿cierto?, bajo el alero, bajo la sala, bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la gran ciudad. Ahora, cuando dice, yéndonos un poco a la escatología, al Apocalipsis, vamos a observar la mención por el lado del norte que dice aquí, que es una expresión que nos llama la atención y probablemente se puede referir al ascenso y descenso de esta tierra, de Jesús, por supuesto. Y hay una notable profecía en el capítulo 14 de Isaías, en el versículo 13 y 14, que menciona a Satanás en conexión con los lados del norte y que dice lo siguiente, dice: tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, y en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Los lados o extremos del norte son aparentemente la ruta. Satanás en realidad espera y tiene esa esperanza de poder vencer, de poder vencer a Dios. Siempre ha tenido en su cabeza, desde que él se rebeló contra Dios, siempre ha tenido la esperanza de poder derrotarlo. Sabemos que no va a ser así, porque Jesús derrotó a Satanás allí en la cruz. Por tanto, ya tiene la batalla ganada. Todo lo demás que haga, ¿cierto?, va a ser un esfuerzo, un sobreesfuerzo para poder hacer su obra y destruir lo que más pueda, especialmente al hombre, para que no crean a la verdad. Bueno, es un trabajo que Satanás constantemente está haciendo en nuestras vidas. Es por eso que cuando habla de la gran Sión, del Monte Santo, es donde nosotros tenemos que refugiarnos. ¿Para qué? Para poder tener esa victoria en Cristo Jesús. El versículo 4 y 5 dice: ciertamente los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir. Veamos otra versión como lo indica, del verso 4 al 7 también. Dice: pues los reyes se reunieron y juntos avanzaron contra ella, pero al ver la ciudad se sorprendieron, se inquietaron y huyeron. El miedo se adueñó de ellos, se retorcían de dolor como mujer de partos, como el viento del este que destroza los barcos de Tarsis. Bueno, esta palabra creemos que describe también el tiempo final, ¿cierto? El tiempo cuando ya Cristo venga a buscar a su iglesia, el tiempo tal vez del periodo de los 1000 años de paz, cuando el diablo sea liberado de la prisión. Hay todo un proceso ahí que se va a llevar en los últimos tiempos. Y en relación a esto, Apocalipsis dice ahí en el capítulo 20, del verso 7 al 9, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos
y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Qué hermoso, ¿cierto? De todas formas, usted se puede dar cuenta que estar refugiado en Cristo, estar refugiado en Él, tenemos seguridad, tenemos victoria. No debemos, ¿cierto?, temer cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente. En el versículo 8 dice, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad del Señor, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Hay una confianza tremenda del pueblo con respecto a Dios. Se sentían seguros, se sentían victoriosos, ¿cierto? Él es Jehová, es el Señor de los ejércitos, es el general en jefe de los ejércitos en esta ciudad que es la ciudad de nuestro Dios. Entonces dice que Dios la va a afirmar. Así que no tenemos dónde perderlo en referencia, digamos, a poder buscar refugio en nuestro Señor. Ahora la gente había oído y había leído acerca de esto, donde en los profetas. Entonces estarán viendo el cumplimiento literal de lo que se había predicho. Es la prometida liberación que a través de los siglos Dios le había asegurado que llegaría y que finalmente se hará realidad. Ahí en los versículos 9 y 10, ¿cierto? Dice que nos acordamos de tu misericordia. Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre. Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Bueno, en el templo, el milenario, ellos dicen, le van a adorar y van a meditar sobre su bondad. Este salmo concluye con un gran coro, con un coro de aleluya. Veámoslo ahí en el versículo 11 al 14. Dice, se alegrará el monte Sión, se alegrará el monte Sión, se gozarán las hijas de Judá, por tus juicios, andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Mire que termina con este tremendo versículo donde dice que la victoria, ¿cierto?, va a alegrar ese lugar, se van a alegrar las hijas de Judá por los juicios de Dios. Recordemos que Dios en su característica, Él es justicia, por lo tanto es justo. Dice, vayan alrededor de ella, mírenla el antemuro, miren la fachada que tiene, miren sus palacios y grábenselo para que lo cuenten a sus hijos, a la generación que viene. Porque este Jehová de los ejércitos, Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. ¿Cómo sabía el salmista que había vida después de la muerte, cuando todavía no se sabía nada de Jesús? Pero tenía, ¿cierto?, esa ambición de tener una vida mejor en el más allá. No se hablaba de una nueva vida en el Antiguo Testamento. La nueva vida comienza a hablarse en el Nuevo Testamento después del Evangelio de Jesucristo, cuando Él vino a morir en la cruz, resucita y ahí nos da la esperanza de vida, porque allí en la cruz Él vence la muerte, nos da la victoria y podemos, ¿cierto?, resucitar como Él lo hizo. Y allí dice que el Señor nos va a acompañar, nos va a guiar hasta el más allá de la muerte. Bueno, o sea, podemos decir que con mucha alegría, con una gran alegría caminaremos por Jerusalén, observando, mire lo que decía acá el versículo, cada parte de la ciudad, mirando los detallitos y alabando a aquel que es nuestro Dios, que es su Dios, y el que Él guiaba su vida y que va a guiar también y que sigue guiando nuestras vidas también. Este salmo
que tiene mucho significado para nosotros hoy, en el presente de hoy, al reafirmarnos lo que muchos hemos venido hablando todos estos días, que es la fidelidad de Dios. Hay una alabanza que dice, tu fidelidad es grande, ¿cierto? Y justamente, ¿cierto? Él es fiel para con lo suyo, en el cumplimiento especialmente de sus promesas. Hay muchas promesas que el Señor ha prometido y que se darán cumplimiento en Él también. Él nos está asegurando que cumplirá sus propósitos, y no solo en la historia, sino en aquello que todas las naciones creerán en Él. ¿Por qué? Porque seremos nosotros los que hablaremos a aquellas personas que no creen sobre quién refugiarse, sobre dónde podemos poner nuestra confianza, en quién podemos poner nuestra confianza, sino en las manos redentoras de nuestro Cristo Jesús. Él lo entregó, entregamos el control de nuestra vida a Él. Ahora, en su amor está reflejado en su obra, en su muerte, en la resurrección. Él termina diciendo el Salmo, nos guiará más allá de la muerte. Realmente merece la pena, vale la pena apoyarnos en una esperanza como esta, porque no estamos asegurándonos solamente en esta vida, donde tenemos que seguir caminando, sino hasta después de la muerte, dice que Él nos va a guiar a la eternidad. Bueno, dentro de estos versículos, entonces, para ir concluyendo, aquí tenemos la mejoría que el pueblo de Dios debe hacer a su gloriosa y gratas apariciones. Sea confirmada nuestra fe en la palabra de Dios. Sea alentada nuestra esperanza en la estabilidad, ¿cierto?, de lo que el Señor nos ha dejado también, que es la iglesia. Nuestra mente que se llene con buenos pensamientos de Dios. Démosles a Dios la gloria por las cosas grandiosas que ha hecho por nosotros. Consideremos su fuerza. Veamos fundada allí en Cristo la roca, fortificada por el poder divino, resguardada por aquel que no se adormece, que ni se duerme. Miremos que las ordenanzas preciosas son sus palacios. Qué promesa preciosa son sus muros de protección para que nos animemos a unirnos a ella. Tienen muros altos, muros anchos, donde nos podamos refugiar. Eso es Él, ¿cierto? Entonces este Dios que ahora ha hecho cosas tan grandes por nosotros es inmutable en su amor por nosotros y su cuidado de nosotros. Si Él es nuestro Dios, Él nos va a guiar y nos va a guardar hasta el último día de vida que nosotros tengamos. Y nos va a guiar, como decíamos anteriormente, como para establecernos más allá del alcance de la muerte. De modo que la muerte no inflinja ningún daño real. Él nos guiará a una vida en que no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Entonces, asegurémonos, refugiémonos en los brazos de aquel que es poderoso en batalla, aquel que venció la muerte, aquel que ya venció a Satanás allí en la cruz, arrebatándole las llaves, ¿cierto?, del infierno. Entonces, junto con Él podremos llegar mucho más allá de la vida hasta más allá de la muerte. Esperemos, confiemos en el Señor, dejémosle toda la confianza, alabe al Señor, estamos seguros con Él, estamos muy seguros con Él. Tómese de la mano, abrácese de la mano del Señor, porque no hay otro lugar más seguro que la roca que es Cristo. Que el Señor les bendiga y nos vemos el día de mañana.
una